La primera generación de computadoras. La primera generación de computadoras abarca desde el año 1946 hasta el año 1952, aunque realmente estas fechas son de las máquinas comerciales que se podrían llamar la primera generación de computadoras. Programaban en lenguaje de máquinas. Un programa es un conjunto de instrucciones para que la máquina efectúe alguna tarea y el lenguaje más simple en el que puede especificarse. El programa se llama lenguaje de máquina porque el programa debe escribirse mediante un conjunto de códigos binarios. Esta generación de computadoras empieza con algunos componentes como los circuitos eléctricos, los relés, condensadores, también los tubos de vacío. La primera computadora se llamaba la ENIAC, Electronic Numerical Interrogator and Computer, por sus siglas en inglés, y Integrador Numérico Electrónico y Computador, por sus siglas en español. Construida en los Estados Unidos, a menudo llamada la primera computadora electrónica de propósito general, públicamente validó el uso de los elementos electrónicos para la computación a larga escala. Esto fue crucial para el desarrollo de la computación moderna, inicialmente debido a la ventaja de su gran velocidad, pero últimamente debido al potencial de la miniaturización. Luego le sigue la UNIVAC, Universal Automatic Computer. Aunque fabricada por la Remington Brand, la máquina era erróneamente llamada la IBM UNIVAC. La Remington Brand eventualmente vendió 46 máquinas a más de $1 millón cada una. La UNIVAC fue la primera computadora producida en masa. Todas las precesoras habían sido una fuera de las unidades. Usaba 5.200 tubos de vacío y consumía 125 kilowatts. Utilizó una línea de retraso de mercurio capaz de almacenar 1000 palabras de 11 dígitos decimales más la señal para la memoria. Seguido a esto, la Leo. En noviembre de 1952, la compañía J. Lyons Corporation, relacionada con la industria de los alimentos, desarrolló la primera computadora de Inglaterra, la Leo, Lyons Electronic Office por sus siglas en inglés. Esta también fue la primera computadora en resolver problemas del negocio. Ahora la segunda generación de computadoras. La segunda generación de las computadoras reemplazó las válvulas de vacío por los transistores. Por eso las computadoras de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que las de la anterior generación. La comunicación con estas nuevas computadoras es mediante lenguajes más avanzados que el lenguaje de máquina, los cuales reciben el nombre de lenguajes de alto nivel. Los transistores. El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor utilizado para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. Cumple las funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor. Características principales de las computadoras de la segunda generación. Se programaban con lenguajes de alto nivel. En 1959, Maurice Wilkins inventa la microprogramación, que simplifica mucho el desarrollo de la CPU. En 1962 se desarrolla el primer juego de ordenador llamado Space War. DEC lanzó el PDP-1, la primera máquina orientada al uso por el personal técnico en laboratorios y para la investigación. Ahora la tercera generación de computadoras. Esta generación fue entre 1964 y 1971. Y a finales de la década de 1950 se produjo la invención del circuito integrado o chip por parte de Jacques S. Angulo y Robert Noyce. Después llevó a Red Hoff la invención del microprocesador en Intel. A finales de 1960, los investigadores como George Gamow en el ADN formaban un código o otra forma de codificar o programar. Estas computadoras de tercera generación sustituyeron totalmente a las de segunda generación de esta, introduciendo una nueva forma de programar que aún se mantiene en las grandes computadoras actuales. Estas son las principales ventajas de la tercera generación de computadoras: menor consumo de energía eléctrica, apreciable reducción del espacio que ocupaba el aparato, aumento de la fiabilidad y flexibilidad, teleproceso, multiprogramación, renovación de periféricos. Se calculó número pi, con 5.000 decimales. Se empezaron a utilizar los circuitos integrados. Cuarta generación de computadoras. La denominada cuarta generación es el producto del microprocesador de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido de los chips de silicio hizo posible la creación de las computadoras personales, PC. Hoy en día las tecnologías LSI, integración a gran escala, y VLSI, integración a muy gran escala, permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un microchip. Usando la VLS, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Microprocesadores. El primer microprocesador de 8 bits fue el Intel 808, desarrollado en 1972 por su empleo en terminales informáticos.
El Intel 808 contenía 3300 transistores. El primer microprocesador realmente diseñado para uso general, desarrollado en 1964, fue el Intel 8080 de 8 bits, que contenía 4500 transistores y podía ejecutar 250.000 instrucciones por segundo. Los microprocesadores modernos tenían una capacidad y velocidad mucho mayores. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés FGCS, The Fifth Generation Computer Systems, fue un proyecto hecho en Japón que comenzó en 1981. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadoras que utilizarían técnicas y tecnologías de la inteligencia artificial, tanto en el plano del hardware como el software, usando el lenguaje PROLOG234 al nivel del lenguaje de máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra, por ejemplo del japonés al inglés.